Vamos a hablar del periodo de las reformas del 98 al 2018 en grandes rasgos. Y yo quisiera, digamos, hacer un trazo, un diseño arquitectónico de las grandes reformas, diciendo que pues veníamos de una situación sumamente particular en los años 60, 50, 60 y 70, 40, 50 y 60 del siglo XX, donde tuvimos un crecimiento progresivo del Estado, pero fundamentalmente del Estado central. Un crecimiento del Estado central que se dio a instancias esencialmente de ir resolviendo necesidades sociales colectivas, o al menos tratando de enfrentar esas necesidades colectivas, que supuso, por una parte, un proceso de industrialización creciente de la economía colombiana, producto obviamente de las dinámicas que comenzaron desde principios de siglo, pero fundamentalmente por la Segunda Guerra Mundial y por los periodos entre guerra, que llevaron a que la economía tuviera necesariamente que montarse en un modelo de sustitución de importaciones, de progresiva promoción de exportaciones y sobre todo de conformación de un mercado interno que supuso un proceso también de cambio de los patrones de poblamiento muy significativo en el país. Sabemos que entre los años 30 y los años 70, finales de los años 70, esencialmente hay un cambio completo en los patrones de poblamiento. La población rural principalmente se transforma o se localiza cada vez más en urbes, en núcleos urbanos y en las grandes urbes. Sabemos también que esto trae aparejado un proceso doloroso, digamos, también de creación de cordones de miseria en las ciudades, de pauperización, de informalidad, de esa fuerza de trabajo no absorbida por el proceso de industrialización. Sabemos que las grandes reformas agrarias quedaron inconclusas desde los años 20, desde los años 30, desde el periodo de López Pumarejo, con la Ley 200, que fue un periodo de frustración tras frustración hasta finales de los años 70. Y sabemos también que todo esto trajo aparejado unas enormes presiones para la responsabilidad del Estado, para responder a esas crecientes necesidades de toda esa enorme transformación, de esa gran transformación, de la formación de ese mercado interno, de todos los cambios de patrones de poblamiento, a la vez que el crecimiento de la población se hacía cada vez mayor, a unas tasas de crecimiento enormemente grandes. La economía crecía también de una manera importante hacia los años 40 y 50, tasas de crecimiento no vistas, digamos, en toda la historia económica del siglo XX, pero todo eso llevó a unas presiones de crecimiento del Estado central sumamente fuertes. Ese crecimiento del Estado central a un ritmo muy grande de importancia en términos tanto del PIB como en términos de la diversificación institucional, de la creación de muchas instituciones, llevó hacia finales de los años 60, desde luego, a una necesaria revisión de la operación del Estado, de esa burguesía industrial creciente que representaba, que encarnaba el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Y obviamente a un replanteamiento de toda la filosofía de la reforma institucional del Estado, que además llevaba a un replanteamiento de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, la necesidad de tener un Ejecutivo fuerte que fuera capaz de hacer la gestión económica de todo el desarrollo que exigía el país y también a enfrentar unos retos crecientes en lo social que se veían claramente generados por todos los desequilibrios de la gran transformación que se está dando en la economía y en la sociedad colombiana. En los años 70 y en los años 80 hay, digamos, unas particularidades importantes, los años 70 porque pues obviamente es el clima de todo ese proceso, pero también es una relativa ruptura hacia el último quinquenio en los años 70 de las dinámicas de crecimiento económico, y es un acentuamiento también de la conflictividad social, de una conflictividad social que se empieza a incubar desde la época de la década de los 30, muy especialmente hacia finales de los 40 con la muerte, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un periodo especialmente de violencia a través del 48 al 58, pero especialmente también una desestabilización creciente en muchas regiones del país de conflictividad social,
tanto de los campesinos como del movimiento estudiantil, como del movimiento sindical en alzada, que se vuelve muy importante. Es decir, digamos, toda una serie de desequilibrios sociales significativos. Y obviamente a grandes jugadores en relación al Estado, la conformación de los gremios económicos, la Federación Nacional de Cafeteros, el Fondo Nacional del Café, la creación de toda esa estructura de economía cafetera importantísima y la conformación de los gremios económicos frente al Estado. Todo eso hace, en última instancia, que hacia finales de los años 70 tengamos un Estado muy fuerte en el nivel central, pero con muy poca capacidad de operación en todo el territorio nacional. En los años 70 la alzada de paros cívicos es muy significativa. Hay un crecimiento enorme de los paros cívicos, de protestas por servicios públicos en las ciudades, en los pequeños municipios, etcétera. Y todo eso lleva a que hacia principios de los años 80 arranque una nueva visión del enfoque de la institucionalidad del Estado, pensando en fortalecer las entidades territoriales y en hacer que el Estado tenga mayor presencia en el territorio, de alguna forma a través de todas las políticas de descentralización, que es lo que vemos en el primer quinquenio de los años 80. Y también como una como una estrategia de estabilización política, fundamentalmente, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, porque la década de los 80 es una década de la crisis de la deuda, que golpea especialmente a todos los países de América Latina. Es una crisis, es un colapso del modelo sustitutivo de importaciones, de todo lo que se dio a llamar el modelo cepalino, y obviamente desde luego eso lleva a que haya un replanteamiento fundamental de todo el modelo de Estado, en el cual la estrategia de centralización en la mayor parte de América Latina tiene una filosofía fundamentalmente de corte neoliberal inscrita en el consenso de Washington, que es básicamente que lo que los municipios o los territorios no pagan, pues lo paga la nación. Aquí en Colombia el tema es de signo político. La descentralización arranca como una visión política fundamental de gobernabilidad, de reequilibrio entre el Estado central, los entes territoriales y las enormes demandas y conflictos sociales acumulados que se han dado a lo largo de las décadas anteriores. Pero el Estado tiene de todas maneras, a más de su crecimiento, una inercia relativamente importante en cuanto a sus estructuras, sus flexibilidades, su capacidad de resolver las demandas de una manera ágil, flexible. Es un Estado que crece paquidérmicamente y que es muy inercial. Esas características hacen de todas maneras hacia finales de los 80 que empiece un replanteamiento, que es lo que hace el gobierno Barco, que hace unas grandes reformas institucionales muy importantes. Y luego, en la década de los 90, con la constitución política que ya veíamos del 91 y a lo largo de la década del 90, viene toda la implementación de la constitución política bajo una nueva lógica. Hay, a partir de la expedición de la 489, una nueva dinámica institucional que caracteriza básicamente el hecho de que el Ejecutivo puede hacer directamente reformas institucionales. La gran diferencia es que antes, si existía una división o una sección o una pequeña dependencia en cualquier entidad del Estado, había que ir al Congreso de la República para tramitar esa reforma o para hacer cualquier pequeño ajuste organizacional. Y eso obviamente implicaba un proceso de negociación del gobierno que generalmente el gobierno no estaba dispuesto a asumir, porque eso le implicaba negociar puestos, negociar presupuestos, negociar contratos, o sea, todo lo que ha sido la tradición clientelista estructurada que hemos tenido en el Estado colombiano. Entonces, desde luego que la Ley 489 es un quiebre sumamente importante, es el reemplazo de todo el Estatuto del año 68, que fue una cosa también significativamente importante, pero que tiene una lógica en dos líneas distintas. La primera es que permite una flexibilidad institucional enorme al presidente, como lo tienen los países europeos, donde el primer ministro llega, las políticas públicas se formulan y la institucionalidad se ajusta a esas políticas públicas de una manera muy flexible. Eso es lo que hacen los primeros ministros, obviamente, en regímenes parlamentarios. Entonces se crean, se fusionan ministerios, se reorganiza la administración de una manera muy ágil. Bueno, la idea era que un poco el gobierno tuviera esa gran capacidad, esa gran flexibilidad para responder con mucha agilidad a que toda la institucionalidad se adecuara a las políticas públicas y a las prioridades de intervención, del modelo de intervención del Estado en cada periodo gubernamental. El segundo aspecto es que se genera un estatuto de administración pública que llama la atención sobre una visión integral de la gestión. Ese llamado de atención es importante, no estaba en el proyecto inicial que se había elaborado en el gobierno anterior
En el gobierno anterior, sobre todo, se había hecho un énfasis importante en las figuras jurídico-institucionales o jurídico-administrativas de las distintas tipologías de organizaciones del Estado, de la rama ejecutiva, pero no se había abordado una visión integral del tema de la gestión pública. Creo que ese es un aporte muy importante que se hace en el gobierno del presidente Samper, incubando esa filosofía y esa estructuración de lo que será la Ley 489, donde se establecen cosas tan importantes como los incentivos a la gestión pública, el Banco de Éxitos, el Premio Nacional de Alta Gerencia, todo el sistema de desarrollo administrativo que hoy se ha desarrollado de una manera muy inteligente y muy bien en todo lo que es el sistema integrado de planeación y gestión, que ha reemplazado todo el sistema de desarrollo administrativo, la Escuela de Alto Gobierno, que desafortunadamente ha tenido un desarrollo relativamente limitado en forma posterior, pero de todas maneras generó un quiebre bien interesante, sobre todo frente a los mandatarios regionales y locales, la democratización y control social de la administración pública, que se convierte en un elemento crucial. Si algo se reivindica del Estado de la década de los 80 en adelante, es el papel, al menos en teoría, porque hay una gran frustración por el fenómeno de la violencia en las regiones, de la posibilidad del control social y la participación social en la administración pública. Entonces, todos estos elementos aparecen como cosas muy claves que van a ser retomadas en gobiernos posteriores, por ejemplo, con las reformas transversales que se hicieron en el caso del presidente Uribe, que aquí la doctora tuvo la oportunidad de liderar en su oportunidad, que tiene que ver obviamente con la gestión activa del Estado, con el tema de la gestión documental y archivística de la administración pública, con el tema de los sistemas de información para la toma de decisiones, con la aplicación del gobierno en línea de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, con los temas de contratación electrónica y en línea y el portal de contratación único para efectos de darle transparencia a todo el modelo de contratación. Digamos, todas esas reformas de gestión pública que empiezan a tener unas dinámicas hacia los años, hacia la primera década del 2000 y en adelante. Ahora bien, quisiera referirme muy brevemente a dos cosas. Hemos tenido unas lógicas en las cuales o hemos querido centralizar mucho las organizaciones públicas o especializarlas bastante. Y ese es un dilema, no solamente colombiano, es un dilema de todo el debate europeo moderno de la administración pública. El modelo anglosajón es un modelo fundamentalmente de especialización, de agencias, de tener pequeños encargos muy especializados, agencias muy definidas, con regímenes presupuestales ligeros, donde básicamente se miden resultados y se evalúa directamente la gestión, no en términos del procedimiento, sino se evalúa la gestión en términos de los logros alcanzados, de los impactos de la gestión pública y de las metas que se consiguen en la administración. Aquí hemos seguido un modelo desafortunadamente muy afrancesado, ¿no? Y muy de la herencia española colonial, que es todo lo tenemos que regular, todo lo tenemos que procedimentar. Desafortunadamente o afortunadamente, porque eso ha tenido un papel también histórico, todo eso hay que revalorarlo, digamos, en términos de contexto histórico, hemos pensado que la corrupción hay que combatirla con una gran cantidad de regulaciones. Y nos hemos llegado de regulaciones y de normas y de artículos y de parágrafos y de incisos, de leyes, en todos los campos de la gestión pública. Y hemos logrado exactamente lo contrario. Hemos venido de un Estado que ha tenido una naturaleza fundamentalmente clientelar, patrimonialista, nepotista históricamente. No es que estemos combatiendo la corrupción, es que el Estado nació corrupto. Esa es una diferencia muy grande. Nuestro Estado colombiano estuvo influenciado desde el principio por intereses corporativos, por golpes de mano, por el empleo como botín político, por el manejo de las familias en las regiones de toda la administración pública, por las redes clientelares estructuradas. Y hemos estado tratando de revelarnos a esa realidad, pero lo hemos hecho de una manera sumamente equivocada en todo nuestro enfoque de reformas. Aquí tenemos la necesidad de ir, si uno hiciera un balance en todas estas décadas, cosas muy importantes hemos logrado, muy importantes, pero tenemos que hacer una gran reflexión. Queremos un Estado ni grande ni pequeño, queremos un Estado que sea funcional a la realidad de las necesidades sociales. Ese debate entre el Estado grande y pequeño está mandado a recoger en el mundo.
Desde el informe de 1998 del Banco Mundial de El Estado en un mundo en transformación y desde la 50ª Asamblea Renovada de las Naciones Unidas en el 98, ese concepto se renovó radicalmente. El tema es un Estado que funcione, y el Estado que funcione debe tener una lógica: resultados y productos. El Estado ritualista, procedimentalista, exageradamente regulado, estructurado con base en hijuemil cantidad de arandelas y de riesgos, con un modelo de control arcaico, totalmente arcaico, que está tras el procedimiento, tras la trampita de la norma de si se hizo, si se permitió o no este pasito en la contratación, no. Aquí el tema es los logros, los resultados, con matrices de costos, con insumo producto, y donde los gerentes deben tener una amplísima libertad de acción para desarrollar sus estrategias. Las estrategias para luchar la corrupción son otras. Las estrategias para luchar la corrupción están asociadas a una estructura muy diferente que tiene que ver con el tema de combatir las economías ilegales, que tiene que ver con el tema de cambiar la forma de hacer la política en el país, de financiar las campañas. Es decir, es otra de las estrategias de una conducta ciudadana y de una cultura desde la escuela completamente diferente. Yo termino aquí porque se me acabó el tiempo y tengo que ser respetuoso. Tenía muchas más cosas que decir, pero bueno, hasta ahí me alcanzó la gasolina con el tiempo. Gracias, doctor González. Yo quiero entonces hablarles sobre el PRAP, el Programa de Renovación de la Función Pública. Con una breve introducción, creo que voy a abandonar esto para que no vaya yo a gastar tiempo peleando con la tecnología. Nosotros en el Programa de Renovación de la Administración Pública partimos de una visión de país. Muchas personas… ¿Quieres que te vaya buscando aquí? Si puedes, si me va siguiendo el ritmo, perfecto, si no, no importa, mil gracias. Partimos de una visión de país, hablamos entonces de la visión de un Estado comunitario, que fundamentalmente era una visión de un Estado al servicio del ciudadano. Nosotros, el presidente Uribe en particular, el Plan Nacional de Desarrollo se llamaba Plan hacia un Estado comunitario, en donde el Estado estaba al servicio del ciudadano y no al contrario. Un poco ahora, presenciando esta recapitulación de lo aquí dicho, yo diría que el PRAP, el Programa de Renovación de la Administración Pública, se focalizó más en una cultura de la gerencia pública que en un cambio de estructura de la administración pública. Lo que el gobierno del presidente Uribe encontró fue un Estado como consecuencia de muchas reformas anteriores, entre ellas la Constitución del 91, había entonces un Estado grande en cuanto a su tamaño, grande para el estilo del presidente Uribe, que era tan famoso la frase de trabajar, trabajar y trabajar, como la de austeridad, austeridad y austeridad. Entonces, la reforma de la administración pública fue claramente marcada por la necesidad de encontrar un Estado un poco más austero, buscando un Estado un poco más gerencial, hacer más con menos, tratar de buscar una eficiencia y una productividad en la gestión de lo público a través de diferentes estrategias. El Estado comunitario, todavía no pase, yo te digo cuándo porque esto es mucho más adelante de lo que estoy diciendo, se materializó, digamos, en 3 líneas conceptuales muy claras. Un Estado gerencial, es decir, un Estado que buscaba la eficiencia, la transparencia, la productividad y la austeridad, y eso se vio a través de las reformas que adoptamos. Un Estado participativo, que aunque ya existía, es mucho más atrás, que aunque ya existía, digamos, marco institucional que permitía la participación ciudadana, en las reformas administrativas del 2002 al 2010 se le abrió campo y se incentivó muchísimo la cultura de la participación ciudadana, no solamente en la reforma del Estado, centrando el Estado, la rama ejecutiva del orden nacional, a permitir una participación ciudadana en la definición, ejecución y vigilancia de las tareas públicas. Esto se vio en la reforma administrativa, no solamente en nuestro proceso del PRAP, sino que también se vio en otros mecanismos que utilizó el gobierno, como los consejos comunitarios, como las veedurías ciudadanas en materia
de contratación, se materializó en la Directiva Presidencial número 12, como el gobierno en línea y el seguimiento a los proyectos de inversión, lo que se hace hoy a través de Planeación Nacional, no solamente para el seguimiento en materia de regalías, sino para la inversión pública en general, encontró sus orígenes en nuestras veedurías ciudadanas y en los primeros sistemas de información que le hacían seguimiento a los proyectos de inversión. También hubo audiencias públicas en el Plan Nacional de Desarrollo, audiencias públicas anticorrupción, Consejo de Ministros televisados y un énfasis en los sistemas de información. Es mucho más atrás, Edgar, espérate un segundo. Yo te digo cuando lo cambias. Igualmente, el Estado al servicio del ciudadano se materializó a través de nuestras reformas en un Estado descentralizado. Muchas no. Algunas funciones cumplieron realmente en nuestro rediseño institucional, se trasladaron responsabilidades y recursos al orden territorial, particularmente muchas entidades de educación que estaban adscritas aún al Ministerio de Educación, como la Biblioteca Público Piloto, que era insignia, digamos, todavía de la centralización en materia de educación, se descentralizó a los entes territoriales e igual se hizo con algunos organismos del sector agrícola. ¿Qué encontramos? Ahora sí, la siguiente, un mercado, entonces no era una constitución nueva, no encontrábamos una constitución nueva, no hubo un cambio en la estructura del Estado, se buscó más que todo, se encontró más que todo un entorno de mercado, de tecnologías, de especialización del sector privado y de las actividades que se suponía debía regular, supervisar y controlar el Estado. Entonces encontramos un mercado y unas tecnologías que imponían a la rama ejecutiva del orden nacional ser tan tecnológico, tan especializado, tan organizado como lo estaba haciendo el sector privado. El Estado central era un Estado disperso y complejo y la ciudadanía, aunque tenía algunos mecanismos de participación, no tenía la cultura de la participación a nivel ya de gestión pública. Armamos entonces la siguiente institucionalidad, avancemos. Que yo creo que a la anterior, ahí. La institucionalidad creo que fue una clave para nuestro PRAP. ¿Me descuentan todo eso de mis minutos, por favor? Paca ayuda. ¿Qué creo yo que sirvió, que fue la clave para que el PRAP pudiese ejecutarse como se pensó? Yo creo que fue la institucionalidad. Tuvimos el COMPES a la cabeza. El COMPES, en términos prácticos, es un consejo de ministros, el Consejo de Política Económica y Social. Es prácticamente un consejo de ministros focalizado en un tema específico, pero se reúnen todos los ministros para un programa que era transversal, de difícil coordinación y dirección, con el presidente a la cabeza, con un respaldo político o estratégico absoluto. O sea, a nadie en el Estado le cabía en la cabeza no seguir los lineamientos del PRAP. Todo el mundo sabía que era una decisión presidencial y que debía ejecutarse. En cabeza del DNP, me parece muy importante que las reformas administrativas, para que no sean fiscalistas o meramente formales, estén lideradas o por lo menos respaldadas desde el punto de vista técnico por el Departamento Nacional de Planeación, el cerebro del Estado, de manera transversal. Hubo unos coejecutores, fundamental, esto se llamaba el grupo de coejecutores, Ministerio de Hacienda, quien daba el visto bueno presupuestal. Nuestra reforma se caracterizaba por disminuir gastos y hacer la reforma autofinanciable, es decir, con los recursos que se liberaban en las reformas verticales, que fue el diseño institucional, debía pagarse lo que costaba la reforma, es decir, si había indemnizaciones o un concepto nuevo que lo hicimos a través de una ley que se llamaba el reconocimiento económico, o el plan social o el retén social que establecimos, que ya después se volvió de manera permanente a través de una decisión de la Corte. Entonces estaba el Ministerio de Hacienda, que era quien chequeaba el tema desde el punto de vista presupuestal, que no saliera más caro el caldo que los huevos. Luego el Departamento Administrativo de la Función Pública, que fue un poco quien contuvo o quien organizó la coherencia en el tipo de organizaciones que debían quedar. Luego la
Vicepresidencia de la República porque tenía muchos temas transversales que tenían que ver con el PRAP. Por supuesto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Camilo Ospina, que estuvo ahora acá con nosotros, fue un gran apoyo para que los decretos no se demoraran más de lo normal, y cada ministerio en lo pertinente, en donde teníamos un enlace, teníamos un eslabón del PRAP en cada ministerio, que era encargado directamente por su ministro, y los ministros estaban totalmente involucrados en el rediseño institucional. Entonces, el PRAP se desarrolló de esa manera. Aquí están los instrumentos, en la próxima, si no nos las saltamos. Las herramientas eran, como lo dijo Jorge Hernán Cárdenas, primero que todo, la estructura de la ley 485 del 98, 489 del 98, en la que nos estableció la estructura del Estado, y obtuvimos entonces además facultades extraordinarias a través de la ley 790. Facultades extraordinarias, ¿por qué? Porque nos movimos muy bien dentro del marco constitucional de las funciones del presidente de la República, que era suprimir, fusionar, reestructurar entidades o crear cargos. Eso es la mitad del camino, doctor González, para hacer una administración pública flexible. Faltaría, diría yo, y ojalá el próximo gobierno lo haga, la facultad de crear entidades. En Francia, por ejemplo, un presidente llega y dice: yo voy a tener 12 ministerios según las prioridades de mi plan de gobierno. Ojalá, hay el riesgo de la burocratización, pero si hay una reforma administrativa, ojalá institucionalizada, que es el pero que le quedó a las nuestras. A mí me habría gustado poder institucionalizar el PRAP, y ahora les cuento en los últimos segundos que me queden. Me habría gustado entonces que en la nueva estructura del Estado se le permita al presidente de la República crear entidades con unos ciertos límites presupuestales y de tamaño del Estado. Estas fueron entonces los instrumentos, mucha directiva presidencial. Mis abogados se reían porque decían que eran directivas presidenciales con carácter, con fuerza de ley, o sea, todo el mundo las tenía que respetar, y me faltó en la estructura organizacional dos temas fundamentales. Teníamos dos grupos de asesores jurídicos: los administrativistas constitucionalistas, el doctor Juan Manuel Charri hacía parte de el doctor Augusto Hernández, que también estuvo esta mañana, hacía parte de él, y los laboralistas. No se nos cayó ni un solo decreto. Gracias a este equipo de asesores de los laboralistas estaban el doctor Diego Yunes, que desafortunadamente no nos acompaña hoy porque la salud no lo acompañó. Estaba también Iván Quintero, que es un gran laboralista del país, el doctor William Cruz y el doctor López, que era el veterano, digamos, del servicio público y del tema laboral. Más adelante entonces vemos cómo era nuestra reforma desde el punto de vista del contenido. Teníamos dos tipos de reformas: las reformas verticales y las reformas transversales. Sigue adelante. Las reformas verticales era realmente el rediseño institucional en una primera fase. Rediseño institucional era disminuir el tamaño del Estado, y eso hay que decirlo así de claro: austeridad, austeridad y austeridad. Había una meta global del Gobierno Nacional Central, y cada Estado con una técnica que establecimos en aquellas directivas con fuerza de ley, en donde se establecía de manera clara cómo se hacía ese rediseño institucional, acompañado del amortiguador social, que fue nuestro plan de protección social. Igualmente había una estrategia de pensionados, es decir, de suprimir los cargos que se fuesen liberando por concepto de pensión de la persona que lo ocupaba. Esos cargos tenía que hacerse una planeación del recurso humano durante los 4 años, porque esos cargos se iban a suprimir, y fueron cerca de total de pensionados, no sé exactamente el número, pero nosotros suprimimos 30.000 cargos por concepto de pensionados. En efecto, 10.000 cargos vacantes sin asignación presupuestal, quedaron 5.000 con asignación presupuestal, y 10.000 cargos ocupados. Se hizo un retiro de personal y fueron esas personas las que se beneficiaron con el plan de protección social. Se establecieron unas entidades prioritarias en ese momento, que debería ser la lógica
para futuras reformas del Estado. En función de las prioridades de un gobierno, uno debería establecer, nosotros lo hicimos con base en unos criterios: número de empleados, presupuesto, índices de transparencia, si cumplen o no sus objetivos con base en los planes de acción de la Contraloría, allí donde haya, hacer como un pareto de las entidades en donde más se requiera que haya una reestructuración por unos criterios objetivos y que además vayan a hacer el apoyo para las prioridades del gobierno. Cruzando esos criterios, gracias a una entidad como Planeación Nacional, se puede hacer un ranking de las 20 entidades prioritarias para seguir una reforma dinámica desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista vertical. Finalmente se hizo una estrategia de liquidación, se liquidaron 64 entidades, de las cuales en su totalidad se terminó la liquidación, o en su cuasi totalidad. Si habrán faltado 5, no faltaron 6 entidades por terminar la liquidación, porque se hizo un equipito específico encargado de que no hubiese otro Foncolpuertos o ninguna de esas otras entidades que se demoran siglos y siglos en liquidarse. Y finalmente, con la ayuda del Archivo General de la Nación, cuyo director nos acompaña, también se hizo una estrategia fríamente calculada para los decretos y para establecer esas reformas, para documentar y archivar esas reformas y los antecedentes de nuestra reforma vertical. Esto fue algo muy coyuntural y algo muy del gobierno del presidente Uribe, pero la verdadera reforma del Estado, desde mi punto de vista, fueron las reformas transversales. Cada una de estas reformas pretendía superar problemas estructurales de la administración pública, que son reiterativos, es decir, cualquier reforma del Estado tiene una o varias de estas temáticas. Nosotros escogimos 12, muchas para mi gusto. Yo creo que para un gobierno con 5, con que se hagan completas y plenamente, podría funcionar una mayor eficiencia. Vuelvo a mi punto, las reformas administrativas verdaderas son las que tienen un elemento cultural inmerso. Aquí están los temas que no los voy a leer por falta de tiempo. Llamaría su atención en la gestión de activos, una gestión productiva de los activos de la nación, en la gestión jurídica de la nación. Cada uno de estos temas tenía un gerente y un equipo. Esto se hizo con recursos del BID para la modernización y el PRAP durante el 2002 y 2010. Por ejemplo, la doctora Liliana nos gerenció gestión jurídica de la nación. La doctora Paca nos lideró el sistema de contratación administrativa. El empleo público estaba siendo liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El sistema presupuestal por la directora del presupuesto. Gestión por resultados por nuestro equipo de sinergia. Y ahí empezó entonces, creo yo, el país a visibilizar lo que es hacer seguimiento, monitoreo, evaluación y a partir de esos 3 elementos de la gestión pública tener un impacto sobre la planeación. Digamos, eso es lo que uno busca más con temas de eficiencia y de transparencia. La contratación pública la lideró PACA, regulación, supervisión y control con la ayuda de varias personas muy especializadas en la manera de intervenir del Estado y etcétera. Yo creo que para pues ya terminar, diría que una última, más adelante, una última innovación, sigamos, fue nuestro plan de protección social, que estaba integrado por varias cosas. Pues el famoso retén social, que era sobre el que todo el mundo hablaba. Pensamos que las personas que fuesen más adelante madres cabeza de familia, discapacitados, más adelante, un cuadrito, discapacitados o personas próximas a jubilarse, nosotros lo llamamos ahí, los prejubilados, en la última parte de ese cuadrito, por voluntad eminentemente administrativa, era la compensación, digamos, de lo que iba a ser una reforma vertical que iba a hacer salir de la administración pública de 10.000 empleados. Entonces establecimos un retén social, pero igualmente entonces para los empleados públicos de carrera y trabajadores oficiales había una indemnización legal, para los de libre nombramiento y remoción o provisionales, ya sabemos cuál es el origen de los provisionales, metimos en nuestra ley 790 un reconocimiento económico que era un porcentaje del salario durante los próximos 12 meses a condición de que se capacitaran y que se capacitaran entonces en nuestro programa de rehabilitación profesional y técnica del RPT, que prestaba una orientación y asistencia psicosocial, recalificación, intermediación y autoempleo.
En fin, termino entonces diciendo que era una reforma administrativa muy estructurada, muy de técnica de gestión administrativa, más que política o de cambio de modelo de Estado, y que me queda el guayabo, como decimos los paisas, de no haberla institucionalizado. Muchas gracias. Yo en administración pública he trabajado en 2 oportunidades, como decía Claudia. Desde parte de la renovación de la administración pública del presidente Uribe y parte de la renovación de la administración pública de Santos. Y hay 2 cosas que a mí me llaman la atención aquí, y es que finalmente yo creo que la estructura del Estado sí tiene que corresponder a lo que la persona que fue elegida quiere hacer con la política pública. Yo me acuerdo muchísimo cuando Claudia estaba tramitando la ley de facultades en el Congreso de la República. Estábamos todos ayudándole ahí en el Congreso al tema, y el senador Antonio Navarro me dijo: Paca, lo que ustedes van a hacer le va a costar un trabajo espantoso al próximo gobierno deshacerlo. Esto es dificilísimo. Yo le dije: ¿y qué importa? Y ojalá cada gobierno mire con juicio dónde están sus prioridades y estructure la administración pública de acuerdo con lo que necesita, con lo que quiere. Nadie está hablando de que se acabe la administración de impuestos, obviamente, pero sí de que haya unas organizaciones que respondan a sus objetivos de política pública y a la forma como quiere implementar la política pública. Otra de las cosas que yo creo que es importante tener en cuenta es que lo que hacemos en la administración pública es gastarnos la plata de los contribuyentes. Y esa plata de los contribuyentes nos la tenemos que gastar pensando en cuál es el objetivo de política pública, con qué información diseñamos la política pública, con qué talento humano la diseñamos y después la implementamos y después la evaluamos, pero adicionalmente con qué liderazgo lo vamos a hacer. Y yo creo que parte de la discusión que tenemos que tener sobre la administración pública es sobre eso, es a partir de ahí. ¿De qué plata estamos hablando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Con qué información y qué es lo que queremos hacer? Naturalmente pensando siempre que en el fondo está el bien común, porque si no, no estaríamos hablando de política pública. Y ahí a mí me preocupan varias cosas. Primero, el complejo de Adán. Yo soy el primero en el tiempo. Antes de mí nadie ha hecho nada. Todo aquí está mal, porque yo no he mirado. Y si nosotros miramos desde lo que hablaron esta mañana, lo que habló el panel pasado, nosotros estamos hablando de más o menos las mismas cosas con las orientaciones de presidente. Finalmente somos seres humanos que odiamos, que queremos, hacemos las mismas cosas. Pero el complejo adánico lo único que hace es enredar a la administración pública. Y además necesitamos tener conciencia de la historia, de qué ha pasado para mirar cómo mejoramos comportamientos. Otra circunstancia que a mí me preocupa es, yo soy hija de un macroeconomista y hermana de otro macroeconomista, pero desafortunadamente los macroeconomistas piensan que todo en el Estado es macroeconomía, y resulta que casi todo en el Estado es microeconomía. Casi todo en el Estado es gestión al detalle, de mirar cómo se hacen las cosas. Y los macroeconomistas nos quieren decir es que es una buena práctica. Pues es una buena práctica que puede que ocurra y funcione bien en Soledad y en Soacha, pero en Titiribí y en Cucunúa no va a funcionar. Entonces nosotros no podemos resolver que a punta de la visión de los macroeconomistas podemos solucionar los problemas y por eso es tan importante que el PRAP haya estado en planeación y en una hacienda, entre otras. Y es tan importante que Sinergia siga ahí y que Sinergia sea capaz de hacer evaluación también de presupuesto de funcionamiento y no solamente de inversión. Bueno, dicho esto, yo voy a mirar por encima algunas de las reformas transversales del PRAP y ver cómo esas reformas transversales que empezaron con el PRAP acabaron materializándose en la reforma que lideró María Lorena Gutiérrez con la Consejería del Buen Gobierno. Y fíjense cómo el PRAP es la fórmula que le da el presidente Uribe al programa de renovación. Lo que hace el presidente Santos es decir, no, yo lo que voy a tener es una consejería de buen gobierno. ¿Qué me parece importante en ambos casos? Que en ambos casos dijeron, tenemos que tener apoyo político de alto nivel o si no, esto no funciona. En ambos casos pensaron que el grupo era transitorio. Yo estoy de acuerdo con Claudia. El grupo no debe ser transitorio.
Si quieren ponerlo en la función pública, como en algún momento se discutió en el gobierno del presidente Uribe, pues perfecto, que se haga de esa manera. Pero esto no puede ser transitorio porque resulta que es que la tecnología cambia, las personas cambian, la formación en las universidades cambian y el Estado tiene que cambiar rápidamente para responderle a la administración pública en relación con esos cambios. Tanto la Consejería de María Lorena como el PRAP de Claudia sufrieron de los problemas de coordinación interinstitucional. Y eso es un clásico no solamente del Estado colombiano, sino de los seres humanos en términos generales. Creo que en ambos casos tuvimos un problema de ausencia regional. Creo adicionalmente que no pudimos meterle el diente, y perdónenme la expresión, al empleo público. Y que el gran desafío de Colombia, Pablo Sanabria dice muchísimas veces que Colombia no tiene un programa de gerentes públicos, y adicionalmente tenemos un problema y es la falta de coordinación con la Comisión Nacional de Servicio Civil. Aquí hay alguien que me decía, es que le están dando muy duro a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Lo que pasa es que tenemos que intentar hablar el mismo idioma, o por lo menos escribir en el mismo alfabeto. Pero no podemos seguir escribiendo unos en cirílico y otros en japonés, porque además es que ni siquiera son de la misma región. Tenemos un problema serísimo, en donde también tenemos una tarea pendiente, que es la reforma del sistema presupuestal colombiano. El sistema presupuestal colombiano está haciendo agua, pero no está haciendo agua hace tiempos, sino hace siglos. En su época, en la época del presidente Samper, hicieron un trabajo grandísimo sobre eso. Seguimos diciendo, este vaso le caben 3 litros y este es el vaso del ICBF. No nos importa si el ICBF necesita 2 o necesita 5, vamos a llenarle el vaso a los 3 litros, punto. Y eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sentido y ahí hay que insistir. ¿Qué me parece importante que miremos de las del PRAP que después se materializaron? Empleo público no logramos, ni en uno ni en otro. Hay avances en el CIGEP, hay avances en Adoro, el nuevo Código de Integridad del Servidor Público, por ejemplo, me parece que ese es un avance importantísimo, empezar a hablar de acciones concretas y no de valores etéreos que la gente no entiende de qué se está hablando. Pero creo que no hemos logrado que los exámenes de carrera sean exámenes de carrera lógicos. Yo no puedo hacer un examen de carrera para todo el personal de una institución porque acabo la historia de esa institución. Esa idea que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil es acabar con la historia de las instituciones. Yo no puedo tener que, eso es absurdo. Además es que nadie tiene la plata para hacer eso de un día para otro. Entonces, lo que debería tener uno es una forma de hacer exámenes, vamos a hacer exámenes de todos los que tienen estas competencias de este nivel y que todos hagan ese examen en su momento, pero eso pues ha sido muy difícil que lo entiendan. Gestión jurídica, ahí creo que ha habido avances importantes. Gestión de activos, y quiero hablar de gestión de activos porque CISA nació en el gobierno del presidente Uribe y se consolidó en el gobierno del presidente Santos. Gobierno en línea. A gobierno en línea hoy en día se llama gobierno digital, le hacen falta muchas cosas. Le hace falta, por ejemplo, que la DIAN siga avanzando en esa línea, que tengamos expedientes electrónicos, pero creo que ahí estamos caminando en la dirección correcta. La estrategia antitrámites, la gente me dice, pero otra vez una estrategia antitrámites. Yo ojalá tuviéramos una estrategia antitrámites todos los años, porque es que a medida que alguien acaba un trámite, alguien más se lo inventa. Entonces, si uno no tiene una revisión constante de los trámites, hay un problema serio y los trámites a veces lo que hacen es dificultar la administración pública. Y yo creo que ahí hay tareas importantes para hacer. Fíjense que lo que hizo el presidente Uribe fue fusionar ministerios, con una lógica que ya explicó Claudia. Lo que hizo el presidente Santos fue escindir, pero escindir con una lógica que yo creo que es lo que es importante. Era superación, pobreza y paz, igualdad de oportunidades, sectores críticos de la competitividad y fortalecimiento de la eficacia y la eficiencia del Estado. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo?
Es decir, para igualdad de oportunidades, yo lo que quiero es facilitar el acceso a los derechos y garantizar los derechos. Creo que tengo que dejar al Ministerio del Interior como uno solo. Creo que necesito dejar al Ministerio de la Protección Social como el Ministerio de Salud y Protección Social y separar el Ministerio de Trabajo. Hay que crear la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras. Y de esa manera dice, con esa institucionalidad voy a buscar ofrecer igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a los derechos. Fíjense en el tema de competitividad. Además, a uno le puede gustar o no gustar el resultado, pero tiene una lógica en relación con lo que dijo en su campaña y con el plan de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Minambiente. A mí particularmente, en el caso de Minambiente, me gusta más el resultado del gobierno Santos que el resultado del gobierno Uribe. En otros ministerios prefiero el resultado del gobierno Uribe. ¿Por qué en Minambiente me parece que es tan importante? Porque puso ambiente y desarrollo sostenible como un pilar fundamental de la mano de la Ley 99 y separando la construcción, teniendo en cuenta que podía haber un conflicto de intereses y que además había un enredo de permisos entre vivienda y ambiente. A la Agencia Nacional Minera, por ponerles un ejemplo, la Agencia Nacional Minera es una copia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del gobierno de Uribe. Se sigue con la misma secuencia. ¿Qué me parece representativo en el caso del gobierno del presidente Santos? La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Es decir, señores, las bases públicas son públicas. A la Procuraduría General de la Nación le toca revisar que las bases públicas realmente sean públicas y yo no creo que estén haciendo una tarea al nivel de lo que debemos los colombianos que hagan esa tarea. La información pública es pública y las bases de datos deben ser públicas y estar en datos abiertos. Y ahí hubo una profundización de las bases públicas que ha permitido que Colombia esté en los primeros puestos en los dos índices importantes internacionales de Open Data. ¿Qué me parece también importante, donde trabajó muchísimo Liliana? El modelo integrado de planeación. Claudia alcanzó a hablar de eso antes de irse a Suiza, pero finalmente eso no terminó. Y es que a veces hay municipios que necesitan personas dedicadas tiempo completo a llenar formularios que les manda Planeación Nacional. Pero no solamente municipios, también en las entidades del gobierno central. Entonces hay que llenar 10.000 veces la misma información en formatos distintos. Y esa es una de esas tareas que hay que hacer todo el tiempo. Porque pasado mañana alguien va a decir, es que yo también necesito un dato de cuántas, y es el modelo integrado de planeación y el famoso FURAC, en donde debe estar toda la información de rendición de cuentas, de plan anticorrupción, de talento humano, de gestión documental. Y como decía Rudy, esa información debería consultarla a alguien, pero tenemos un problema de consolidación de la sociedad civil para que realmente la consulte y sea útil para alguien. Mucha de esa información la academia la consulta y eso es importante, pero mucha de esa información desafortunadamente no está en datos abiertos. Yo creo que nos hacen falta modernizar la administración territorial y el sistema de comunicación nación-departamento, nación-municipio, departamento-municipio. Pero para eso tenemos que empezar a respetar. ¿Y por qué digo empezar a respetar? Porque es que tratamos a los municipios como si fuera la cueva de Rolando. Es que allá es donde ocurren todas las cosas. No, ocurren allá y ocurren en todos lados donde quieran ocurrir. Podemos tener un municipio que funciona muy bien pegado a uno que funciona muy mal, pero también en el nivel nacional hay entidades nacionales que funcionan muy bien y otras que funcionan muy mal. Y por el hecho de que el municipio esté en el nivel descentralizado no quiere decir que funciona mal. Pero ahí tenemos problemas de modernización y de trabajo de comunicación. Tenemos un problema de toma de decisiones con información. Nosotros deberíamos, de alguna manera, sacarle una tarjeta roja al "a mí me parece". No, los datos me dicen algo. Y porque los datos me dicen algo, pero resulta que no hemos logrado que la gente utilice, dentro de la administración pública, utilice los sistemas de información pública todo el tiempo para la toma de decisiones. Y vemos desafortunadamente en documentos COMPES, en directivas, muchas veces uno dice, óigame,
esta información está mejor en otro lado y usted tiene la información, está a su disposición. Y entonces hay que tener un apoyo grande, apoyo político, para usar y medir el uso de las plataformas y las bases de datos públicos, insistir en los datos abiertos y de verdad proscribir los sistemas de información que duplican los registros que ya existen. Yo les voy a contar una de mis grandes frustraciones. Con el SECOP estamos trabajando desde el año 2003. El SECOP es la plataforma de sistema de compra pública con más información en el mundo. No me dejará mentir, ¿verdad, doctor? Publicamos más datos del sistema de compra pública en Colombia que en cualquier otro país del mundo, porque no tenemos un tope. Todos los contratos y todas las decisiones de gasto están ahí. Y eso es importante. Pero el auditor general de la Nación le dio por hacer una paralela. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de eso desde el diario oficial. Después del diario oficial, el SECOP, y se acaba el diario oficial. Pero este señor le da, entonces ¿qué genera? Un doble estándar. Yo le doy a la auditoría un tipo de información, pero le doy al público en general y a la academia y a mis superiores una información distinta. Y eso es fatal. Hacer el seguimiento a la implementación de políticas. Nosotros seguimos hablando de formulación y de evaluación. Fortalecemos sinergia, fortalecemos la formulación de política pública con las subdirecciones y sectoriales en planeación nacional. Pero se nos olvida que hay personas que tienen que implementar esto y que eso es manejo del talento humano y del liderazgo. Y ahí tenemos que trabajar con muchísima más fuerza. Y la revisión del sistema judicial. Entre mis notas iniciales yo quería hablar un poquito de la Fiscalía, pero no tengo tiempo, porque a mí me tocó manejar el tránsito del sistema penal acusatorio desde el Viceministerio de Justicia y yo creo que ese fue un hecho importante en Colombia y que es un hecho importante en la administración pública. Pero creo que además de eso tenemos que hacer una tarea grande en sistema judicial. Gracias. Y ha sido un gusto escuchar a los expositores. Trataré de mencionar algunos aspectos y de dar algo de contexto para que ustedes puedan hacer sus propias reflexiones. Uno de los contextos que quisiera dar es que uno podría ubicar el inicio de esta reflexión con la violencia de los años 40, que lleva, a mi juicio, a una primera etapa en materia de administración pública, que es la despolitización y la creación de la carrera administrativa, que se proyecta en la Constitución del 91 con la Comisión Nacional del Servicio Civil para darle autonomía a la administración de la carrera administrativa. Un segundo paso en esa evolución sería la especialización que se da a partir del año de 1958, y yo diría que es una especialización orgánica, donde se crean pues el departamento administrativo, la escuela superior, la sala de consulta en el Consejo de Estado, con un criterio orgánico de ayudar a la gestión y al entendimiento de la administración pública. Y diría que con la Constitución del 91 se introduce un hito conceptualmente muy valioso. Yo lo colocaría en términos de transformar autoridades en servidores y de colocar al ciudadano y a la persona humana como el eje de toda la reflexión del Estado, cómo llegarle a la persona y ayudarle a satisfacer sus necesidades, prestarle los servicios, que pueda tener acceso a la autoridad, etc. En esa Constitución del 91, para entrar en temas puntuales, estaría un elemento que cambia, no lo suficiente, pero cambia la forma de concebir una administración estática por una administración dinámica y flexible. Y diría que buena parte del mundo camina hacia la flexibilización, lo que llaman hoy en día la resiliencia, la posibilidad de adaptarnos a nuevas circunstancias. Y el Estado era concebido como un Estado fijo, y con el tiempo nos atropelló la realidad cada vez más compleja y tuvimos que abordar un Estado flexible. Y para eso se introdujeron la técnica de las leyes marco. No dejamos que el legislador suelte por completo la competencia, pero se la limitamos a criterios generales y le permitimos al gobierno tomar decisiones puntuales, reglamentarias, en un ámbito mucho más amplio para que pueda flexibilizar la administración.
Aquí ya Claudia Jiménez, el doctor Edgar González se quejaron de que era limitada esa flexibilización. Yo comparto esa crítica en el sentido de que le debe permitir a la administración pública crear entidades, superar la barrera de la transformación de los ministerios y los departamentos administrativos, o sea, hacer verdaderamente una administración flexible que le permita a cada gobierno pues llegar con su programa de gobierno y crear las instituciones necesarias para que eso ocurra. Por supuesto, con limitaciones presupuestales, legales, con controles, etcétera, pero no quedar encerrado en un diseño institucional que muchas veces no obedece a los cambios que se necesitan. Quisiera también dar un contexto un poco más amplio y es invitarlos a esta reflexión. El globo terráqueo se ha estatizado. El Estado es el gran actor de nuestro tiempo. Tenemos cerca de 204 estados, 194 Naciones Unidas, y ese Estado, cada vez más estados, porque antes eran menos, según Augusto Comte, se movía en 3 hitos. Primero, el hito religioso, y nosotros somos consecuencia de ello, la colonización de América del Sur, de Centroamérica y Suramérica fue la evangelización, y el oro para financiar un imperio prematuro, que fue el Imperio Español, que defendía las ideas viejas en Europa mientras había contrarreforma religiosa. Un segundo mito que yo creo que estamos hasta ahora abandonando es que el Estado se funda en valores metafísicos. Protege la libertad, protege la igualdad, protege la solidaridad y digamos que va detrás de realización de conceptos generales. Y un tercer mito, que era el que proponía Augusto Comte, es el Estado positivo, que lo podríamos traducir en el Estado social, un Estado que transforma la realidad, que se mide con resultados. ¿Cuántos kilómetros de carretera pavimentada? ¿Cuántos pupitres de escuela? ¿Cuántas camas de hospitales? ¿Cómo medir que transforme realidades? Y diría que en ese Estado positivo y social tenemos un énfasis muy grande del concepto económico. El Estado es hoy quien dirige la economía y hemos economizado, o no sé si esa sea la palabra correcta, al Estado. Su gran función es presidentes que están pendientes del PIB, que están pendientes del dato de exportaciones, del déficit interno, de la deuda, que cuidan la economía y una de sus grandes tareas es que eso funcione. Venimos de estados que son tercerizadores en el uso de la fuerza y en la administración de justicia, no lo debemos olvidar. Y encuentro que en las exposiciones hay temas comunes. Hemos sido exageradamente centralistas y hemos descuidado la descentralización. Una forma de abordar el problema es estados grandes federales, estados pequeños centralistas. Yo diría que Colombia es un estado mediano, y es un estado mediano que no ha encontrado cómo diseñarse, si federal, si central, si de autonomía, si copia el modelo español, si no lo copia. Y esa falta de definición yo creo que nos ha llevado a un fracaso en la administración territorial. Y hemos tratado de compensar ese fracaso con la centralización excesiva. Un Estado, yo lo describía de manera de broma, muy cabezón, o sea, mucha cabeza, mucha política, mucho estudio y un alcance, una ejecución muy limitada porque todo se concentró en el centro. Nos queda también el tema del tamaño. El doctor Edgar González nos decía que eso quedó superado en los foros internacionales, pero yo creo que nosotros vivimos una paradoja que tenemos que resolver. El conflicto en buena parte se fundamentó en la debilidad del Estado. Tenemos mucho territorio y poco Estado. Tenemos mucha cabeza y poco alcance. O sea, un Estado débil, muy grande en el centro y no llega a la periferia, no cubre todo el territorio. Un Estado que en los estándares internacionales, que es un Estado de clase media, nosotros somos, por decir algo, el Estado número 26 en tamaño, 28 en economía, o sea, no somos estados pequeños a nivel mundial de los 200 estados del mundo. Es un Estado débil que no controla todo su territorio, pero que tiene una burocracia o un costo que equivale más o menos al 38% del Producto Interno Bruto, y los estados desarrollados, estados sociales con mucha inversión estarían en el 50%, o sea, tampoco es que seamos muy costosos, sino que tenemos que preguntarnos por nuestra eficiencia. Entonces diría que de lo que se ha dicho, rescatar mucha centralización,
un problema de descentralización no resuelto, un camino hacia la flexibilización que tiene que ampliarse a la creación de entidades, al manejo de ministerios, departamentos, ya que cada gobierno se organice de acuerdo a su programa, y una reflexión sobre el tamaño y el costo del Estado. Algo que no se mencionó, yo creo que el tema de la despolitización de la administración pública en buena medida se ha superado. Yo sé que tenemos problemas de clientelismo, lo mencionó el doctor Edgar González, pero pienso que la carrera administrativa de alguna manera superó ese tema y el debate hoy en día es cómo se entra a la carrera y si se dictan actos legislativos para que los que están en provisionalidad llegan a ella o no. No tenemos un debate de polarización política en torno a la carrera administrativa. Temas puntuales que me llaman la atención y creo que hay que recogerlos. La PACA nos dice el sistema presupuestal colombiano es obsoleto y es deficiente. Yo creo que es una tarea de primer orden revisar el presupuesto, presupuestos flexibles que realmente lleguen a las necesidades de la entidad y de la misión que deben cumplir las entidades. El tema que nos señalaba Claudia Jiménez en el PRAP, yo creo que una de las grandes dificultades del Estado actual son los temas transversales. Tenemos claras políticas verticales, sectoriales, pero la coordinación es muy difícil. Y un tema que nos mencionaba el doctor Edgar González, tenemos un Estado que lo quiere regular todo, que quiere ser omnipresente, que quiere reemplazar a Dios. Y eso no es posible, debemos tener un Estado, digamos, menos ambicioso, más ajustado, que cumpla mejor sus funciones y que deje espacios abiertos para que la sociedad y la iniciativa privada y el emprendimiento se desarrollen. Mil gracias. En primer lugar, quiero reiterar lo que se ha dicho en varios momentos en estos diferentes paneles. Alfredo Sarmiento describió muy bien, somos buenos poetas y malos gerentes. Y aquí hay un problema muy complicado en la distancia que hay entre las reglas formales y las reglas informales, cómo nos comportamos. Yo quiero contarles, cuando Edgar decía que yo continué con una tarea, la 489 tiene 20 años, Edgar, esto no es algo de, ¿cómo se llama? Un comité de elogios mutuos, pero pues quienes están sentados acá son quienes han tenido a cargo durante los últimos años las grandes reformas. Y cuando trabajamos en la 489, yo debo decir varias cosas. Edgar ya mencionó, esto tuvo 3 gobiernos, fue una ley muy pensada. El doctor Tafur en el gobierno Gaviria, lo mencionó Jorge Hernán, creo, pues quería hacer la transformación manteniendo lo que era necesario de la reforma del 88. Edgar González le incluyó muchos temas de gestión. Pero lo que yo quiero contar, sin seguir elogiando la 489, que la quiero mucho, además, es que 20 años después, tengo que confesarlo y mi equipo lo sabe, yo llegué a Función Pública a implementar normas de la 489. Por ejemplo, la democratización de la gestión pública. No habíamos trabajado la participación ciudadana en la gestión, se había trabajado la participación ciudadana en las otras instancias, pero no en la gestión. No habíamos trabajado, por ejemplo, el tema de investigación. ¿A qué se debe todo este esfuerzo que estamos haciendo de gestión del conocimiento? Eso lo trabajamos desde el año 98, Edgar, artículo 117 de la 489, que disponía desde esa época que toda entidad debía investigar sobre los temas de su competencia para poder adoptar decisiones con fundamento. Eso no se ha implementado. Bueno, y así son muchos los temas, por ejemplo, el tema territorial. Algunos sí se fueron avanzando paulatinamente, el tema de reducción de trámites que se estableció como obligatorio, los sistemas de gestión se quedaron escritos y yo creo que dimos unas buenas puntadas para que eso deje de haber quedado escrito. Pero con esto lo que quiero reiterar es que normas constitucionales como las que se han citado, corporaciones autónomas, entidades, organismos autónomos como la Comisión Nacional del Servicio Civil, lindos artículos sobre el mérito para el ingreso y para la permanencia, etcétera, con muchas dificultades para implementarlo. Entonces, en el tiempito que tengo voy a comentar
varias cosas. Lo primero, la PACA lo ha comentado, en este momento la gestión pública colombiana está en la mira de los organismos multilaterales. Eso es algo muy importante. La PACA mencionó el tema de ¿cómo se llama? La organización que mide gobierno abierto, Open Data, pero yo tengo que mencionar algo muy importante. Hace un año, en mayo del año pasado, la OCDE dio el visto bueno al Comité de Gobernanza Pública, donde estaba el tema de contratación, de empleo público, de control interno, de transparencia, de integridad. Eso fue hace un año y celebramos con mucho gusto el ingreso de Colombia a la OCDE y nosotros pues ahí, no PACA, songo, sorongo, hace un año ya nos habían aprobado. Algo muy importante, yo los invito a que revisen los índices de gobernanza del Banco Mundial, nos va bien. Entonces, yo esta mañana decía, seamos optimistas, pero también, otro tema, perdón, de revisión multilateral. Dejamos de estar en la lista negra, se llama coloquialmente de la OIT. ¿Por qué? Porque desarrollamos las normas de la Constitución del 91, compañeros de líderes sindicales que hoy nos acompañan, implementando la negociación colectiva. Llevamos 3 periodos de negociación colectiva con vigencia de 2 años. Entonces, por esas razones y por la formalización del empleo, pues ya la OIT nos mira distinto. Entonces, yo creo que también ese respeto por los organismos multilaterales que nos evalúan, ese esfuerzo que se ha hecho por mejorar para podernos mostrar afuera como un país avanzado. Yo tengo que decirlo, Colombia tuvo la presidencia del CLAD durante 2 años y yo quiero decirles que en Hispanoamérica Colombia es un referente en muchos temas. Entonces, eso es una mirada buena. Algo que quiero comentar para que tengan, además de estos temas generales, quería comentar lo siguiente. Colombia cuenta con, muéranse, 6.365 entidades, de las cuales las 6.000 y algo son del orden territorial. De esas, digamos, en 2017 encontramos 197 entidades en la rama ejecutiva del orden nacional, hoy hay 191. Pero estoy de acuerdo, aquí no discutamos ni nos pongamos a ver quién es más derrochón o quién fue más austero, todos somos austeros. Aquí lo que se trata es de mantener lo que se ha dicho durante todos en estos paneles. Hay que tener flexibilidad. Cada presidente es responsable de su plan de desarrollo. A cada presidente le deben dar, pues tiene ya la posibilidad de reestructurar, de movilizarse, de hacer lo que quiere. Y por supuesto, algo que no se ha dicho y en lo que yo insistiría mucho, las reestructuraciones no son un fin, son un medio para lograr los programas y los planes en los planes de desarrollo. O sea, este tema de, ustedes lo saben, todos los alcaldes y todos los gobernadores tienen en su plan de desarrollo una reforma institucional y ni siquiera saben para qué son. Y a veces caemos en eso, nosotros también en el gobierno nacional. Entonces, básicamente la idea es, usted tiene toda una posibilidad de organizarse, pero primero piense qué quiere y para qué se reorganiza. Quería comentar que en términos de servidores públicos, el tamaño del Estado colombiano, según las mediciones del BID y de la OCDE, pues es un Estado muy pequeño, efectivamente, Juan Manuel, cabezón y muy pequeño. Nosotros tenemos 1.200.000, casi 1.200.000 servidores públicos en todo el Estado colombiano. La rama ejecutiva tiene 881.000, pero pónganle cuidado, de esos 881.000, 411.000, casi 412.000 son uniformados, 327.000 son docentes y la rama ejecutiva del orden nacional tiene 142.000 personas, servidores desde la alta gerencia hasta allá. O sea, aquí el tamaño del Estado es mínimo, es poco y hay que ver cómo nos organizamos para trabajar mejor. Y rápidamente, me queda un poquito de tiempo, yo fui la que puse la esclavitud del tiempo. Bueno, rápidamente quiero contar lo siguiente. En empleo público ya se ha hablado suficiente de la carrera administrativa, los esfuerzos que hemos hecho para que exista carrera. En el orden nacional tenemos todavía una provisionalidad del 29%, imposible ascender dentro de la carrera, está en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que permite el ascenso.
dentro de la carrera mediante concursos cerrados y que permite también la movilidad horizontal que no ha existido hasta ahora en Colombia, a ver si logramos mejorar el tema del servicio público. Quedamos atrapados en unas normas, ya se dijo, me alegra que lo hayan dicho, unas normas que no nos permiten ni que haya una buena carrera administrativa, ni que haya una buena gerencia pública, porque no hay estabilidad para la gerencia, ni que haya estímulos para los servidores públicos. Entonces, esto rápidamente hay que controlarlo. Con la PACA revisábamos qué hacemos con las mal llamadas nóminas paralelas. Los contratos de prestación de servicios son legales, pero pues se han vuelto pues un pecado mortal. ¿Y qué hacemos? Hay una 617, hay austeridad, no podemos aumentar las plantas, pues necesitamos contratar gente. Y eso no es un pecado, y eso hay que ponerlo sobre la mesa sin esconderlo y decir claramente el empleo público necesita una mirada distinta de la que hemos llevado hasta ahora. No podemos seguir trabajando este tema con pañitos de agua tibia. ¿Se requiere una reforma constitucional? Sí, se requiere. Yo creo que debe haber un órgano autónomo que vigile la carrera, pero no que la administre. Este sistema es casi la réplica del Consejo Superior de la Judicatura en la carrera. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande por enaltecer a los servidores públicos. Esa ha sido la tarea a la que nos hemos dedicado. Hay gente corrupta, por supuesto, hay hechos de corrupción, por supuesto, pero son cientos y cientos de servidores públicos honestos que trabajan cotidianamente por lo público. Esa pasión que vieron hoy desde las 8 de la mañana es una pasión que existe en el sector público y que hay que reconocerla. En este momento se ha trabajado fuertemente en consolidar la relación del Estado con el ciudadano. Fue para mí muy grato esta mañana oír a los dos presidentes de las Cortes, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, como ellos están ya trabajando en abrirse a la información, en rendir cuentas a la ciudadanía, eso nunca se había pensado hace unos años, en luchar contra la corrupción, es decir, hoy la rendición de cuentas ya no es ese cumplimiento de una norma, hoy se hace diálogo con la ciudadanía, hoy se pregunta a los ciudadanos sobre qué tema se quiere rendir cuentas, etcétera. Tenemos en los últimos años hemos formado casi 8.000 ciudadanos conmovedores, que también lo mencionó Claudia en ese tema. Tenemos los planes anticorrupción que recogen todo lo que hay que trabajar en eso y por supuesto pues la permanente reducción de trámites, pues durante estos años se redujeron 2.000 o se racionalizaron 2.200 trámites, siempre pensando en mejorar la relación con los ciudadanos. La PACA mencionó el Código de Integridad, es uno de nuestros orgullos. El Código de Integridad fue trabajado con la estrategia de cambio cultural, es decir, involucrando a los servidores, involucrando a los ciudadanos y acabando precisamente con ese tema de normas formales. Tenemos códigos de éticas, códigos disciplinarios, códigos y pregúntele a un servidor público cuáles son los valores del servicio público. Esto fue muy importante. En desarrollo institucional, cambiamos la manera de hacer las reformas, de reformar el Estado. Hoy tenemos análisis sectoriales, hoy tenemos información y algo muy importante que yo quisiera que no se perdiera, hacemos análisis con criterios diferenciales. Ya se dijo, o sea, yo no puedo, PACA, comparar ni medir a Titiribí con Barranquilla, ni a Función Pública, que tiene un presupuesto muy menor, con el Ministerio de Hacienda. O sea, hay que tener criterios diferenciales para esto y los hemos definido. Se habló mucho, pues ya la PACA comentó, el modelo integrado de planeación y gestión, es un gran esfuerzo, primero que todo, de coordinación. Allí nos hemos logrado sentar 11 entidades con 17 políticas que tienen que ver con la gestión y el desempeño. La PACA me ayudó a montar eso en el tema de contratación y bueno, pues ahí estamos reunidos y estamos haciendo un esfuerzo por coordinarnos. El trabajo en red, la coordinación, otro ejemplo, creamos los equipos transversales. Hay 13 equipos, los encargados de la planeación, de la contratación, etcétera, etcétera, y los líderes de la política les dan línea. Eso es muy interesante y muy importante. Bueno, y por último, no puedo dejar, bueno, la gestión del conocimiento, hoy lo hemos mencionado, esto es el producto de la gestión del conocimiento, de la información,
de la necesidad que tenemos de que este ejercicio sea permanente. Yo me siento muy contenta prácticamente de cerrar la gestión con esta convocatoria a la academia, a que se vincule, a que nos hagan control académico, a que estén permanentemente revisando y analizando y apoyándonos, porque es que las decisiones en lo público son muy fuertes, muy difíciles. Y si uno encuentra el respaldo en la crítica y en el apoyo constructivo de la academia, esto va a ser muy importante. Por último, me quiero referir a la institucionalidad. Ya me voy a ir. Y yo quiero decir lo siguiente, y lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado en todas las consejerías y en todos los programas prácticamente. Jorge Hernán Cárdenas decía hace unos años, Liliana va a llegar el mono Jojoy y va a hablar de la reforma, y resulta que sí. Nosotros estuvimos apoyando la paz, toda la institucionalidad de la paz, adoptamos un régimen de empleo público para los municipios de posconflicto, etcétera, y se cumplió lo que dijo Jorge Hernán. Yo siento personalmente, insisto, ya me voy, por eso puedo decirlo con tranquilidad, a mí me parece que fue un acierto incluir a Función Pública en el Consejo de Ministros. Me parece que Función Pública debe ser fortalecida, porque es un departamento administrativo. ¿Por qué Función Pública, que fue creada en el mismo año de Planeación Nacional, tiene una diferencia tan ostensiblemente grande con esos dos departamentos administrativos? ¿Por qué? Pues porque ha tenido apoyo. O sea, yo lo digo y lo digo con conocimiento de causa, o se mantiene como departamento administrativo haciendo parte del Consejo de Ministros, fortaleciéndola, haciéndola partícipe y recibiendo el apoyo como se está recibiendo hoy a través del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional, donde hay las 11 entidades transversales, o se hace así o mejor se suprime. Primera cosa que tengo que decir, o sea, todos esos programas transitorios apoyan mucho, pero desinstitucionalizan. Es decir, yo creo que cada entidad tiene que asumir su responsabilidad. Y segundo, se ha hablado someramente de la SAP. La SAP tiene un $500 millones de pesos de presupuesto, presencia en todo el territorio nacional. Y cuando hablamos del soporte de la academia, hay que hablar de la SAP en primer lugar. Edgar es un egresado de la SAP y sabe de lo que yo estoy hablando, aquí hay varios egresados, no estoy segura si no veo ni al director ni a la directora académica, ¿está? Profesores de la SAP. La SAP tiene un rol muy, muy importante y los profesores tienen que defenderla del clientelismo, de la burocratización, de la falta de pertinencia en lo que se hace. La SAP no es construcción de edificios, la SAP es la escuela de los servidores públicos. Entonces, bueno, me emocioné porque ya estoy cerrando y yo quiero contarles todo lo que yo viví durante estos 4 años, pues y aprovecho para agradecerles a todos haber tenido la paciencia de estar aquí desde las 8 de la mañana y a los panelistas, y dejo al moderador que hable, qué pena. Lo primero que tengo que contarles es que hace el siglo pasado, un autor administrativista llamado León Digui señaló que el Estado estaba para servir y no para mandar, porque el Estado se justificaba precisamente para satisfacer las necesidades de la colectividad. Y yo creo que una de las grandes conclusiones del día de hoy es que todo lo que hemos estado hablando es para cumplir esa premisa en donde el Estado debe servir. Pero la pregunta es, ¿qué necesita el Estado para servir? Y yo agregaría adecuadamente. Entonces, en un primer ítem, estilo presentadora de CMI 1, en un primer ítem, yo diría que lo primero que tenemos en este caso que ver es que al final del día, las entidades públicas no son otra cosa distinta que un conjunto de empleos, de puestos de trabajo, que están ligadas por un objetivo misional. De tal manera que si yo quiero diseñar un Estado correctamente, debo preocuparme por diseñar correctamente los empleos públicos. Y aquí yo voy a tomar algo que decían los panelistas. Yo no requiero tantas leyes, porque a la hora de la verdad, gran parte de la organización y de la gestión del empleo público se pueden hacer o con normas administrativas o con lo que llamamos ahora los abogados derecho blando, circulares, instrucciones, directivas. Eso quiere decir, palabras menos, palabras más, que si queremos empleos públicos adecuados, pues las oficinas de recursos humanos deben tener talento. Es decir, si las oficinas de talento humano no tienen talento, pues automáticamente lo que tenemos son, en este caso, entidades que no sirven. Porque es a partir de allí donde verdaderamente se estructura,
Nosotros no podemos pensar que es que el legislador tiene que hacer grandes reformas institucionales porque el legislador no conoce el detalle. Esto quiero subrayarlo. Esto lo quiero dejar aparte de todo el sistema de selección. Yo también considero que la Comisión Nacional del Servicio Civil es un desacierto. Solamente tengo que contarles en su momento que cuando en Colombia en 1991 estábamos adoptando la Comisión Nacional del Servicio Civil porque considerábamos que era lo mejor que podía pasar en el derecho extranjero, en Estados Unidos la estaban suprimiendo y estaban creando dos instituciones separadas. Un tribunal, pero bueno, un tribunal en este caso que se encargaba o que se encarga en la actualidad de dirimir todas las controversias en temas de selección objetiva y de igualdad, y una especie, digamos, de agencia que se encarga del manejo directivo. Y ahí está la otra gran apuesta, los gerentes públicos. Nosotros no podemos seguir concibiendo que los empleos de libre nombramiento y remoción son simplemente empleos de carácter político, sino que ahora hay unos niveles intermedios entre el técnico y el político que deben hacerse responsables de la gestión. En eso algo se avanzó en la ley 909 del año 2004, apelando a la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Pero creo que ahí hay una apuesta fundamental y es fortalecer la gerencia pública como un conjunto de puestos de trabajo que se diferencian de los llamados empleos de libre nombramiento y remoción. Pero cuando yo tengo unos empleos públicos bien diseñados, lo siguiente que sigue es una estructura que se acomode a la actividad y no una actividad intentándose acomodar a la estructura. La sensación que yo tengo como académico en la mayor parte de reformas de la administración pública es que aquí traemos múltiples influencias de carácter extranjero y grandes, digamos, innovaciones, pero ahora la verdad estamos copiando muchas veces referentes y no nos damos cuenta si son los más adecuados para el conjunto de competencias que se deben desempeñar. Allí yo hago acopio en donde muchas de esas reformas afortunadamente ahora le corresponden al gobierno nacional. En la Constitución de 1886, a duras penas en el 68 se le dio la facultad al presidente de la República de modificar, suprimir o en este caso crear empleos públicos, pero por fortuna, bajo la lógica de leyes de autorización, leyes marco, en la actualidad hay muchísima más competencia. Yo me añado, en la actualidad la Constitución política no nos permite salirnos del juego democrático, pero en la vida real quien hace toda la reforma es el gobierno, porque al final del día él es el único que tiene la iniciativa de carácter legislativo. Al final del día el Congreso de la República rara vez suprime, excinde o crea una nueva entidad, porque realmente lo que hacen es dar facultades extraordinarias al gobierno nacional a efectos de que él la cree. Y eso ha sido una constante desde que tengo uso de razón, es decir, desde 1991, que era muy pequeñito, por cierto. Pero más allá, digamos, de eso, uno debería pasar a otro nivel. Y ese otro nivel es, el Estado no solamente lo conforman las entidades públicas del sector central, sino que nosotros, por fortuna o por desgracia, no lo sabemos todavía, tenemos una constitución política que decidió ser municipalista. Y eso tiene unas consecuencias. La mayor parte de municipios tienen como competencia la prestación de servicios públicos. Eso implica que todas las competencias que se puedan dar para satisfacer necesidades colectivas dentro de un municipio son competencia dentro del municipio. Y allí hay que revisar qué clase o qué modelo territorial nosotros tenemos. Digo que hay que revisarlo por varios temas. Tenemos un sinnúmero de entidades, departamentos, municipios, áreas metropolitanas, provincias, asociaciones de municipios, las famosas RAP, las regiones con vocación de ser entidades de carácter territorial. ¿Y alguien me quiere decir cómo se armoniza todo esto? Porque tenemos una hipertrofia y una necesidad de crear y crear y crear burocracia en el nivel territorial. Y la famosa LOT, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que nos demoramos más de 25 años esperándola, no dijo absolutamente nada. Repitió unos principios que ya estaban en la Constitución política y que ya estaban en la ley. Esa famosa LOT, adicionalmente, no hizo lo que le corresponde a una ley orgánica de ordenamiento territorial, que es contarnos cómo se resuelven, y perdónenme la palabra, los chicharrones sobre el territorio. Porque es que al final del día es el suelo lo que importa en tratándose del tema del municipio. Al final del día las competencias del municipio, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, de la Infraestructura, del departamento, del municipio, de la Corporación Autónoma Regional, recaen sobre el mismo pedazo de suelo. ¿Y alguien me quiere decir qué procedimiento tenemos para todo eso? Porque hasta ahora los procedimientos son informales. Las famosas consultas populares,
las famosas, en este caso, pues los llamados obligatorios a comunidades indígenas, que actualmente no están generando muchas soluciones positivas en temas de desarrollo, sino que al contrario nos están evitando ese desarrollo. No nos adelantamos al tiempo y desafortunadamente esa ley orgánica de ordenamiento territorial no creó los procedimientos para establecer qué hacíamos cuando existían conflictos de competencia. La coordinación no consiste en que todos nos ubiquemos en plano de igualdad. La coordinación consiste en que si no nos ponemos de acuerdo, hay un prius inter pares y alguien tiene que tomar una decisión. Pero eso no lo tenía que decir la ley orgánica de ordenamiento territorial y al día de hoy no nos ha dicho absolutamente nada. Esa es una deuda del Congreso de la República con toda la población colombiana y no se ha cumplido a cabalidad. Dicho esto, además del ordenamiento del territorio, pues obviamente está el manejo de los instrumentos. Aquí hablábamos de la contratación estatal y sin lugar a dudas, y quitando el acto administrativo, por supuesto que de ese no hablaron, tratándose de los contratos estatales, pues son un instrumento para prestar servicios públicos o generar infraestructura. Y yo creo que aquí hay avances muy significativos en temas de transparencia, en temas de selección objetiva, pero allí hay que crear cultura ciudadana. Es decir, al día de hoy la contratación estatal se ha convertido en el foco en donde se denuncia la mayor corrupción, por lo menos en los medios de comunicación. Pero ahora la verdad, no nos estamos dando cuenta que la excesiva reglamentación tampoco soluciona nada. Al final del día son seres humanos los que gestionan esos contratos, al final del día hay que generar unas culturas de carácter organizacional, al final del día hay que generar en este caso un verdadero sistema de control interno que sea eficiente para saber cómo estamos manejando los recursos públicos. Las normas son útiles, se los dice un abogado, pero porque sea abogado no desconozco que tenemos un sobreexceso normativo que entre más normas creemos no por eso vamos a ser más, en este caso, eficientes. Tenemos que hacer una redefinición de la responsabilidad de los servidores públicos, porque esa es la otra. Los servidores públicos deben tener capacidad de toma de decisiones, pero actualmente tenemos miedo de la toma de decisiones porque todo lo que termine en IA automáticamente cae encima suyo. Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. No estoy diciendo que no haya responsabilidades. Lo que estoy diciendo es que hay que redefinir esas responsabilidades en donde verdaderamente nosotros sepamos con exactitud qué es actuar con culpa grave, qué es actuar con dolo, porque o si no le estamos minando la capacidad de decisión al servidor público. Si el servidor público tiene miedo por el órgano de control, va a estar pendiente de lo que el órgano de control piense y no por los resultados que va a llegar a obtener. Adicionalmente tenemos que ver, ya en mi punto 6 de CMI, tenemos que tener en cuenta todo el tema del activismo judicial. Pues porque es importante. Un abogado les dice, las tutelas son importantes, las acciones populares son importantes, las acciones de cumplimiento son importantes, son tal vez uno de los fenómenos más importantes de nuestra Constitución Política de 1991. Ay, pero de por Dios, hablémonos. Porque es que las famosas sentencias estructurales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional no tienen en cuenta la realidad financiera, la realidad presupuestal y otros intereses generales que se ven en juego. O ustedes se preguntan cómo esa sentencia de 1.500 páginas, que después el Consejo de Estado tuvo que sacar 300 para explicar qué quería decir en las 1.500, estoy hablando de la sentencia del Río Bogotá, vio las necesidades que tenían los 10 municipios a los cuales se embarcó en unas obligaciones de carácter presupuestal de creación de entidades públicas de manera exagerada. Es decir, ¿realmente eso es lo que nosotros esperamos de nuestros jueces? No estoy diciendo que no deban defender derechos fundamentales, pero estoy diciendo que se informen un poquito. Es decir, el activismo judicial debe tener límites y debe partir también del conocimiento de la realidad del Estado colombiano. Y esto pues va acompañado de reformas que aquí hicieron. Hay que seguir adelante, simplificación antitrámites, tema de oralidad, transparencia de los documentos públicos. Entre más nosotros conozcamos lo que hace la administración, no solamente la academia, el ciudadano, el común, somos los mejores veedores. Tenemos que generar una cultura de veeduría ciudadana, porque eso no basta con que esté en la ley está. Pero a los ciudadanos son indiferentes a esa veeduría ciudadana. Y un Estado eficiente es en el cual sus ciudadanos cuidan los recursos públicos, porque los sienten, en este caso, como propios. En mi punto 7, la simplificación de trámites es absolutamente importante. Esto, de hecho, lo uno con el punto siguiente, y es que las administraciones públicas hoy no pueden preocuparse solamente por la legalidad, sino que ahora hay una cantidad de principios económicos, eficacia, cómo estoy utilizando los recursos, los utilizo de la manera más racional posible, eficacia,
alcanzo los resultados que en este caso me estoy proponiendo y por supuesto la famosa efectividad es cuál es el impacto real que yo tengo allí y para nosotros tener, digamos, toda esa estructura, pues lo importante es que removamos todo aquello que nos dificulte el funcionamiento. Yo estoy de acuerdo con la doctora Paca Zuleta, porque me dijo de ahora en adelante Paca, entonces estoy de acuerdo con Paca en el sentido en que las reformas antitrámites es algo que nosotros no podemos abandonar y eso toca hacerlo en el día a día. Cada año toca revisar qué trámite nuevo creamos para ver si lo podemos remover, para ver si por fin el ciudadano se relaciona con la administración a partir de la buena fe, tal como dice el artículo 83 y viceversa, porque eso lo puede decir la Constitución, pero en Colombia nos relacionamos desde la mala fe. Y adicionalmente nosotros podríamos decir, y ya con esto finalizo, que estamos en un momento histórico. Este momento histórico se llama posconflicto. Y ese posconflicto, gústenos o no, con la tendencia política que haya o no, yo ahí no me voy a meter, soy académico, lo cierto es que van dando. Y si van dando, eso tiene unos retos impresionantes para el Estado colombiano. Y esos retos implica redefinir las estructuras. Y para concluir, implica que las estructuras se acomoden a la realidad y no pretender que la realidad que en este caso pusimos a andar se acomoden a las estructuras. Muchísimas gracias.